Quemaduras alcalinas. Las lesiones químicas más graves se producen después del contacto con soluciones alcalinas, porque provocan la saponificación de los ácidos grasos en las membranas celulares y en última instancia la alteración celular. Una vez que se daña el epitelio superficial, las soluciones alcalinas penetran fácilmente en el estroma corneal, donde destruyen rápidamente la sustancia fundamental de proteoglicanos y las fibras de colágeno de la materia estromal. Las sustancias alcalinas fuertes también pueden penetrar a través del endotelio hasta la cámara anterior, provocando daños tisulares graves e inflamación intensa. Álcalis más comunes. Tenemos el hidróxido de calcio, hidrato de calcio en cal o cemento, amonio, gas incoloro en fertilizantes, refrigerantes, agentes de limpieza para el hogar, hidróxido de sodio, conocido como sosa cáustica, en limpiadores de tubos de drenaje, hidróxido de potasio, potasa cáustica, hidróxido de magnesio en fuegos artificiales, pirotecnia. El pronóstico de la visión suele estar determinado por la extensión de la lesión de la superficie ocular y el efecto de las quemaduras de la piel sobre la función del párpado. Los esquemas de clasificación y graduación de las lesiones químicas ayudan a caracterizar la gravedad de la lesión. En este esquema de clasificación de Hawkes, divide las lesiones químicas de la córnea en 4 categorías sobre la base de los hallazgos clínicos. El esquema que se muestra en la tabla establece el grado de lesión según los signos y síntomas clínicos y los resultados esperados para estas lesiones. El peor pronóstico de la visión ocurre en pacientes con daño epitelial limbal extenso. El limbo contiene células madre epiteliales corneales. El daño de esta región puede causar alteración en las células que repoblan el epitelio corneal. El blanqueamiento ocurre cuando el suministro vascular a esta área crítica se ve interrumpido por la muerte de las células endoteliales vasculares en la conjuntiva. La isquemia resultante del segmento limbal y anterior es una característica de mal pronóstico. Si la conjuntiva se recupera, puede ocurrir vascularización. Un traumatismo grave conduce a la repoblación del epitelio de la superficie corneal con células conjuntivales indiferenciadas, lo que conduce a una adhesión epitelial reducida, rotura recurrente e inflamación crónica. Aquí podemos observar un grado 2 y un grado 3 de quemadura por álcali. Aquí podemos observar un grado 4 de una quemadura por álcali. En la siguiente imagen podemos ver una quemadura por álcali muy severa con opacificación de la córnea y un blanqueamiento total limbal. Y en la otra imagen podemos ver una neovascularización corneal intensa por una quemadura por álcali. La penetración química intraocular puede provocar la formación de cataratas y glaucoma secundario. Se cree que este último es el resultado de un daño a la red trabecular que puede afectar la facilidad de salida. Los pacientes con quemaduras graves por álcalis tienen suerte si la superficie conjuntival y corneal se vasculariza y estabiliza. Los pacientes con quemaduras alcalinas pueden no ser candidatos para la queratoplastia penetrante porque la pérdida de células caliciformes de la superficie perjudica la supervivencia del injerto. El trasplante de células madre del limbo con queratoplastia o queratoprótesis posteriores pueden ser una opción. En los casos más graves puede aparecer una tisis. La ausencia de vascularización puede provocar la fusión del estroma, amenazando la integridad del globo, lo que puede conducir a la enucleación. La tríada clásica es el lagrimeo, blefaroespasmo y dolor de inicio súbito al contacto con el químico, fotofobia y disminución de la agudeza visual. El tratamiento es la irrigación abundante e inmediata de la superficie ocular con agua o solución salina equilibrada. Es el paso más importante en el tratamiento de las lesiones químicas. Si estos líquidos no están disponibles, el médico puede utilizar cualquier otra solución pura y no tóxica para irrigar la superficie ocular y diluir el agente causante.
Las quemaduras por álcali son verdaderas emergencias y la irrigación debe iniciarse en el sitio de la lesión química y continuarse hasta que un oftalmólogo evalúe al paciente. La irrigación. El párpado se puede abrir con un retractor o un espéculo palpebral, seguido de la instalación de un anestésico tópico. La irrigación se puede lograr mediante un tubo intravenoso portátil, un espéculo de irrigación para los párpados o una lente Morgan, una lente de contacto escleral especial que se conecta a un tubo intravenoso. La irrigación debe continuar hasta que el pH del saco conjuntival se normalice entre 7 y 7,3. El pH conjuntival se puede comprobar con una tira de pH urinario. Si esta tira no está disponible, es mejor sobretratar con periodos prolongados de riego que asumir que el pH se ha normalizado y suspender el tratamiento demasiado pronto. Eliminación de partículas. Las partículas químicas se eliminan de la superficie ocular con aplicadores con punta de algodón o forceps, ya que la exposición prolongada a las partículas tóxicas puede exacerbar el daño químico a la superficie ocular. El párpado superior se vierte para buscar material en el fondo de saco superior y los fondos de saco se barren con un aplicador para garantizar que no queden partículas en el ojo. El debridamiento del epitelio corneal necrótico minimiza la liberación de mediadores inflamatorios de las células epiteliales dañadas y promueve la reepitelización. En cuanto a los medicamentos, se recomienda el uso de cicloplégicos tópicos y se puede continuar en pacientes que experimentan malestar o reacción significativa en la cámara anterior. En la etapa inicial de una lesión química, la presión intraocular puede aumentar. La presión intraocular se puede controlar mediante el uso de inhibidores orales de la anhidrasa carbónica para evitar la toxicidad de los medicamentos tópicos para el glaucoma. Sin embargo, el epitelio corneal cicatriza normalmente. Si el epitelio corneal cicatriza normalmente, también se puede utilizar terapias tópicas. El tratamiento en el periodo intermedio, es decir, durante la siguiente semana o más, tiene como objetivo disminuir la inflamación, controlar la presión intraocular, limitar la degradación de la matriz y promover la reepitelización de la córnea. Después de quemaduras agudas por álcalis, puede producirse una intensa infiltración de polimorfonucleocitos en el estroma corneal. Los polimorfonucleocitos liberan enzimas proteolíticas que, en ausencia de un epitelio intacto, disuelven el colágeno del estroma corneal y la sustancia fundamental. Los corticosteroides son excelentes inhibidores de la función de los polimorfonucleocitos y se recomienda un tratamiento intensivo con un corticosteroide tópico hasta por 10 a 14 días después de una lesión química. A partir de entonces, la frecuencia de las gotas de corticosteroides se reduce notablemente para evitar la inhibición de la cicatrización de las heridas y la exacerbación de la fusión del estroma. Las tetraciclinas orales y el citrato de sodio tópico al 10% pueden quelar el calcio extracelular, lo que puede inhibir la degranulación de los polimorfonucleocitos. En teoría, este proceso puede ayudar a inhibir la colagenólisis inducida por estos. La medroxiprogesterona tópica al 1% también puede ser eficaz para suprimir la degradación del colágeno. Las medidas que promueven la cicatrización de heridas e inhiben la actividad colagenolítica provienen de la ulceración del estroma. Se ha demostrado que la administración sistémica de ácido ascórbico a conejos con lesiones alcalinas corneales agudas establece el nivel de ascorbato del humor acuoso a la normalidad y reduce significativamente la incidencia de ulceración. Se cree que el ácido ascórbico en dosis altas promueve la síntesis de colágeno en un ojo quemado por álcalis, dado que el ácido ascórbico es necesario como cofactor para la síntesis de colágeno. Algunos estudios recomiendan que los pacientes tomen entre 1 a 2 gramos de vitamina C al día. Debido a que esta terapia es potencialmente tóxica para los riñones, el ácido ascórbico generalmente no se administra a pacientes con función renal comprometida. El uso frecuente de lubricantes tópicos sin conservantes ayuda a facilitar la curación epitelial en las etapas intermedia y crónica de la lesión química. El vendaje con lentes de contacto
y procedimientos quirúrgicos. Un vendaje de lente de contacto, un injerto o un anillo de membrana amniótica puede ayudar a proteger el epitelio de la superficie ocular una vez que ha comenzado la migración hacia la córnea periférica. La hinchazón e inflamación conjuntival aguda o la formación tardía del simbléfaro puede impedir la retención de la lente de contacto. La membrana amniótica puede ser útil para suprimir la inflamación, promover la reepitelización y prevenir la formación del simbléfaro. Esta opción se puede considerar de 1 a 2 semanas después de la lesión. La trasorafia facilita la reepitelización debido al aumento de la cobertura corneal. La esclerótica vascular normalmente no se epiteliza hasta que se produce la revascularización. Si se produce fusión escleral, se puede realizar un injerto rotacional de tejido tarso conjuntival del párpado adyacente para promover la revascularización. El autotrasplante de células madre conjuntivales o limbales utilizando tejido del ojo ileso del paciente puede facilitar la curación del defecto epitelial corneal. El trasplante de células madres de limbo se puede realizar después de una lesión química cuando no hay signos de epitelización corneal. Sin embargo, el pronóstico de los injertos de limbo es mejor cuando el ojo no está inflamado, por lo tanto es preferible esperar hasta que la inflamación aguda haya disminuido. Una técnica conocida como trasplante epitelial de limbo simple, SLED, combina el trasplante de células madre de limbo con el uso de membrana amniótica. Si hay daño a la conjuntiva de ambos ojos, entonces puede ser necesarios injertos de membrana amniótica sola o de mucosa oral. El pronóstico del trasplante de córnea a largo plazo mejora si la inflamación de la superficie ocular se ha resuelto con el tiempo, de meses a años o después de un injerto de células madres de limbo, reconstrucción de la superficie ocular. Incluso cuando no hay inflamación activa de la superficie ocular, la vascularización estromal en el lecho del huésped se asocia con un riesgo mucho mayor de rechazo después de la queratoplastía. La queratoprótesis es otra opción quirúrgica, pero nuevamente el pronóstico es mejor cuando la inflamación está bajo control. El uso de la membrana amniótica, Thorsby y Simons fueron los primeros en utilizar membrana amniótica, posiblemente sin corión, y reportaron rápida recuperación con pocas complicaciones en pacientes con quemaduras oculares ocasionadas por agentes químicos. La membrana amniótica humana es una membrana avascular con grosor de 0.02 a 0.5 milímetros compuesta por una capa única de células cuboideas y su membrana basal que descansa sobre una capa de tejido conectivo próxima al corión. El uso de la membrana amniótica humana en la superficie ocular facilita la curación con mínima inflamación y cicatrización al combinar la protección mecánica con factores biológicos. Se conoce que la membrana amniótica facilita la migración de células epiteliales, promueve la diferenciación epitelial, refuerza la adhesión de las células epiteliales y previene la apoptosis celular. Además, contiene proteínas antiinflamatorias, factores de crecimiento y factores inhibidores de la fibrosis. Se ha postulado que la permeabilidad al oxígeno y la hidratación epitelial pueden explicar la efectividad de los trasplantes de membrana amniótica humana. La membrana amniótica humana se obtiene de placentas procedentes de cesáreas en madres donantes, seronegativas para virus de inmunodeficiencia humana, virus de la hepatitis B y C y sífilis. Generalmente se utilizan criopreservadas a menos de 80 grados centígrados. La orientación quirúrgica de la membrana amniótica es con la capa de tejido conectivo sobre la superficie ocular y la capa de células epiteliales alejada de esta. El epitelio corneal se regenera por debajo de la membrana amniótica trasplantada. A medida que progresa la curación de la superficie ocular, la membrana amniótica se va desprendiendo. En algunos casos, el epitelio se regenera sobre la membrana amniótica incorporando a esta sobre el estroma. En estos casos, la membrana es visible clínicamente. Indicaciones del trasplante de membrana amniótica humana en la córnea por defectos epiteliales persistentes, úlceras corneales, desmetocele, perforación corneal, queratopatía bulosa, queratopatía en banda después de la remoción quirúrgica de los depósitos calcificados, quemaduras térmicas o químicas en estado agudo, prevención de la cicatrización corneal después de la cirugía refractiva con láser excimer, necrólisis epidérmica tóxica aguda y síndrome de Steven-Johnson. En la conjuntiva, para la reconstrucción de la conjuntiva vulvar
y o fondo de saco conjuntival por cicatrización o grandes lesiones, sin bléfaro, reparar bulas filtrantes en la córnea y conjuntiva por terigión, tumores límbicos. En la esclera por una perforación escleral pequeña sin prolapso del contenido ocular y escleromalacia. Para su utilización sobre la córnea se prefiere suturas no absorbibles, continuas o en puntos sueltos colocados paralelos al borde del trasplante, cuyo tamaño debe exceder al menos algunos milímetros el tamaño a recubrir. Se remueve el epitelio alrededor del defecto y la base de este se limpia de detritos con aplicador. Según la magnitud del defecto corneal se aplica una capa única o varias capas plegadas de membrana amniótica. En este último caso, otra capa única de membrana amniótica se colocó cubriendo toda la córnea. Los nudos de la sutura nylon 10-0 no se entierran hasta facilitar su remoción. Se coloca un lente de contacto blando. Para los trasplantes conjuntivales se prefiere sutura absorbible. Cuando se desea recubrir toda la superficie ocular, se anclan las primeras suturas a la conjuntiva tarsal con Vicryl 10-0. A continuación se ancla la membrana 360 grados a nivel del limbo córneo conjuntival con nylon 10-0. Se concluye colocando múltiples suturas sobre la superficie interna de los párpados y la conjuntiva vulvar con puntos sueltos de Vicryl. Para cubrir la superficie de los márgenes palpebrales se utilizan tiras de membrana amniótica con sutura continua de Vicryl 10-0. En los defectos cutáneos palpebrales se utilizan segmentos de membrana amnióticas que excedan 1 milímetro el tamaño del defecto en la piel. Como conclusión, el uso de la membrana amniótica humana en la superficie ocular facilita su curación con mínima inflamación y cicatrización al combinar la protección mecánica con factores biológicos. Las indicaciones del trasplante de membrana amniótica humana incluyen enfermedades y traumatismos de córnea, conjuntiva, esclera y párpados. Los estudios analizados demuestran que con esta modalidad de tratamiento se han obtenido resultados muy satisfactorios, se ha logrado la curación y o reconstrucción de la superficie ocular.